Y si fuera posible ponerle una etiqueta de precio con euros y céntimos al miedo humano, que con una simple hoja de cálculo y un par de fórmulas se puede cuantificar el pánico, suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues en el mundo de las finanzas corporativas esto no es solo posible, es el pan de cada día. Esa es la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Se puede de verdad ponerle un número a lo impredecible? Porque el auténtico reto de cualquier inversión no es calcular lo que se ve, es valorar lo que solo se intuye, el vértigo de la incertidumbre. Y es que, a menudo, caemos en una especie de ilusión colectiva. Vemos estos modelos financieros con sus gráficos perfectos y sus decimales impolutos y nos creemos que son como una máquina de rayos X que nos enseña el futuro con una nitidez absoluta. Pero la realidad, sobre todo cuando intentas predecir el futuro de un negocio, es otra. Esa máquina de rayos X, en realidad, lo que hace es proyectar sombras. Estamos navegando en aguas turbias, pisando arenas movedizas. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este lío, y para que nos sirva de guía, vamos a usar los apuntes académicos de Araceli Rey Pérez sobre la selección de inversiones productivas con riesgo. Pero ojo, que nadie se piense que esto es un simple manual de universidad, es en el fondo un auténtico manual de supervivencia para saber distinguir un proyecto que crea riqueza de uno que te puede llevar directamente a la quiebra. El texto parte de una idea fundamental que hay que grabarse a fuego. La certeza absoluta no existe. Así que la clave no está en huir del riesgo, porque es imposible, sino en aprender a medirlo y, lo más importante, a ponerle un precio matemático. A ver, si por un momento viviéramos en un mundo perfecto, sin ningún tipo de riesgo, a cualquier inversión se le exigiría una rentabilidad mínima, una base. A esto se le llama la tasa sin riesgo y la representamos con la letra K. Es, para que nos entendamos, lo que ganaríamos comprando bonos del Estado. Algo seguro, tranquilo, nuestra línea de salida. Pero claro, volvemos al mundo real, y la cosa cambia. Imagina que viene un amigo y te pide dinero para montar una granja de alpacas, en mitad del desierto. El riesgo es altísimo. Evidentemente no se le va a exigir la misma rentabilidad que al Estado, se le va a exigir un extra, un plus, solo por compensar el dolor de cabeza y el pánico. Pues bien, ese castigo mental tiene un nombre, es la prima de riesgo, la letra P. Y con esto llegamos a la gran ecuación de la supervivencia financiera. La tasa de descuento ajustada al riesgo, que llamamos A, es tan simple como sumar nuestra tasa base sin riesgo, la K, más esa prima por el dolor de cabeza, la P. Así de sencillo y a la vez así de potente. Muy bien, pero ¿cómo es posible que este simple acto de exigir más rentabilidad por el miedo que pasamos transforme por completo las matemáticas de una inversión? Para ponerlo a prueba, vamos a usar una herramienta clave, el valor actual neto, el VAN, para ver cómo un mismo proyecto cambia radicalmente bajo 3 escenarios de riesgo diferentes. Vale, vamos a desgranar esto, que es donde se ve la magia. Tenemos un proyecto, se invierten 1.000 euros hoy y en un año devuelven 1.080. Simple. Escenario 1, no hay riesgo. Exigimos solo un 6%. El VAN es positivo. Ganamos 18,87 euros de valor. Se acepta. Ahora, escenario 2. El riesgo es moderado. Ya no nos conformamos. Exigimos un 7,5%. ¿Qué pasa? El VAN baja hasta los 4,65 euros. Sigue siendo positivo, sí, pero por los pelos. Y ahora el escenario 3. Riesgo alto. Aquí exigimos un 10%. Y ¡boom! El VAN se desploma a menos 18,18 euros. Números rojos. El proyecto se rechaza de plano. Y esto es alucinante. Porque los números del proyecto no han cambiado, ¿eh? Siempre se invierte en 1.000 y se recibe en 1.080. Lo único que ha cambiado es nuestra percepción. El simple hecho de percibir mentalmente un peligro mayor hace que una máquina de generar dinero se convierta, sobre el papel, en una destructora de valor. La percepción altera la realidad financiera. Brutal. Claro, que todo este castillo de naipes se aguanta porque damos por hecho que esos 1.080 euros van a aparecer como por arte de magia. Pero, ¿y si no? Para eso está la segunda gran herramienta de supervivencia, el análisis de sensibilidad. Aquí no basta con un solo número, aquí hay que coger las cifras y, literalmente, someterlas a tortura. El proceso es muy metódico. Primero se calcula el VAN del escenario más probable, el base. Después se imaginan los extremos, el escenario más optimista y el más pesimista para cada variable clave. Y aquí viene lo importante, se recalcula todo el VAN cambiando una sola variable cada vez. Así, como un detective, se aísla al culpable, se identifica cuál es el eslabón más débil del proyecto y se toman medidas para blindarlo. El problema es que este método tiene una grieta enorme. Y es que el análisis es tan bueno como los datos con los que lo alimentas. Y esos datos, no lo olvidemos, los introduce un ser humano, con sus sesgos, sus miedos, sus esperanzas. Como dicen en programación, si metes basura, sale basura. De hecho, el texto señala 2 fallos garrafales. El primero, la subjetividad.
Es el analista quien decide qué es optimista y qué es pesimista, y a lo mejor en el fondo solo quiere escuchar lo que ya cree. El segundo fallo es la llamada falacia de la independencia. Este método asume que puedes subir el precio de tu producto sin que afecte a cuántas unidades vendes, lo cual en el mundo real es una auténtica locura. De todas las variables que hay una que provoca auténticos infartos en las reuniones de directivos: las ventas. La incertidumbre comercial es el rey de todos los riesgos. Y para plantarle cara, el texto saca el arma definitiva, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, o break-even, no es otra cosa que el nivel exacto, el volumen mínimo de ventas que una empresa necesita para que su proyecto, como mínimo, no destruya valor. Es esa línea milimétrica en la arena que separa el beneficio de la pérdida. Y el punto clave, matemáticamente hablando, es que el punto de equilibrio se alcanza cuando el valor actual neto, el VAN, es exactamente igual a 0. Ni se gana ni se pierde, simplemente se sobrevive. Hay un ejemplo que ilustra su poder de forma brillante. Imagina que se quiere alquilar el Santiago Bernabéu para un festival de música. El pánico es absoluto. ¿Se venderán 80.000 entradas o solo 4? La incertidumbre es total. Pero entonces se calcula el punto de equilibrio y se descubre algo increíble. Con vender solo las 2 primeras filas de asientos ya se cubren todos los costes y riesgos. De repente, ¡zas!, la niebla del miedo se disipa. Un riesgo que parecía inmanejable ha sido neutralizado por unas simples matemáticas. Hemos hecho un viaje fascinante. Empezamos creyendo que el futuro se podía predecir, luego aprendimos a castigar el riesgo, a torturar las variables y a encontrar nuestra red de seguridad. Pero todavía queda un último giro en la historia. Y aquí está la gran paradoja de todo esto. Toda esta maquinaria matemática, que es como un mecanismo de relojería suizo, depende de una materia prima que es caótica, irracional y profundamente imperfecta: las estimaciones de la mente humana. Las fórmulas funcionan, sí, pero se alimentan de lo que un grupo de personas, con sus miedos, sus egos y sus intereses, ha decidido que es razonable. Lo que nos deja con una pregunta final, casi filosófica. A la hora de la verdad, ¿dónde está el verdadero riesgo? ¿Está ahí fuera, en la volatilidad del mercado, o está aquí dentro, en la arrogancia de la persona que teclea esos primeros números, esas primeras ilusiones en la hoja de cálculo? Una pregunta para darle unas cuantas vueltas, desde luego, y que devuelve todo este sofisticado análisis a su esencia más psicológica.